tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Expedientes Televisión Noticias. En esta oportunidad repasaremos uno de los casos más impactantes del año 2018, cuando todo el país se vio conmocionado con el cruel asesinato del cabo de Carabineros Óscar Galindo. En este capítulo revisaremos la cronología de hechos en relación a este crimen que hoy tiene a 3 sujetos cumpliendo una pena de cárcel tras el juicio que lo responsabilizó por quitarle la vida al uniformado. No obstante, la defensa de uno de ellos cuestiona el fallo. Así damos comienzo a Expedientes Televisión Noticias. Para comenzar, revisaremos la primera nota emitida en Televisión Noticias el 6 de junio del 2018, con el que dábamos cuenta del crimen del cabo Galindo. Se trata del mártir 1208 de Carabineros, quien fue baleado en su cabeza tras asistir a un procedimiento por disparos en la comuna de La Pintana. Así dejó a 3 hijos y a su esposa, también funcionaria de Carabineros. Ya en un primer momento se hablaba de un menor de edad como sospechoso del crimen. La primera información que necesitamos para Comando Control para poder seguir recuperando dónde mantiene el impacto balístico en capa. 5 en la cabeza, 5 en la cabeza. Es un momento dramático, de vida o muerte. Un grupo de carabineros trata de salvar a su compañero, el cabo Óscar Galindo Saravia, quien fue baleado en su cabeza con un arma de guerra, aparentemente por un menor de 16 años. Con un polerón plomo, con una tradición UCI. El funcionario de la CIP de la comisaría de La Pintana llegó al lugar de la balacera por las denuncias de vecinos, siendo lesionado cuando abrió la puerta del vehículo de civil en el que se movilizó hasta esa plaza. Pero ellos andan con una música, muchachos. Pero no son de aquí, no son de aquí. Aquí no es raro si esto es primera vez aquí que aquí no es algo que fuera de todo el tiempo, no, aquí no. Nada de eso. Sorprendieron en esta actitud portando armas de fuego, ¿no es cierto? Ya hirió uno de ellos y sorpresivamente al bajarse en la patrulla se efectúan una cantidad importante de disparos, al parecer con un arma automática, resultando el carabinero gravemente lesionado. En la premura por salvar la vida del carabinero herido, primero se le estabilizó en el hospital Padre Hurtado, pero la gravedad de las 2 lesiones en su cabeza eran de tal magnitud que en helicóptero se le trasladó hasta el hospital de Ipreca. Pasadas 2 horas desde ocurrido el ataque a los carabineros, finalmente se confirma la muerte del cabo Óscar Galindo. Detrás de un carabinero hay una familia. Detrás de un carabinero hay hijos. Les pido, por favor, que ya basta y tratemos de dar una solución lo antes posible a esto. Es muy doloroso. Tras el cobarde ataque, los sujetos que protagonizaron el enfrentamiento entre bandas huyen, a excepción de Brian Alvial Pozo, quien quedó herido bala en sus piernas. ¿El sujeto de 23 años que está internado en el hospital Padre Hurtado es víctima de esta vendetta? No tiene la calidad imputada por lo menos. ¿Por lo menos? ¿Ya? Sí, esta persona está lesionada, entonces, está siendo observada clínicamente. ¿Qué heridas tiene él? ¿Qué heridas tiene? Impacto balístico. Una búsqueda frenética de los autores de este crimen comienza en La Pintana. Múltiples allanamientos se producen durante la tarde de este miércoles, sin resultados positivos, pero con el antecedente que serían a lo menos 4 los partícipes del crimen. Hay varios casquillos balísticos y eso denota que puede ser un arma del tipo automática. Hasta el momento tengo un posicionado, uno como disparador. Según fuentes de la investigación, el sujeto que dispara en el crimen del cabo Galindo habría ido a cobrar venganza por un supuesto dato en donde el OS9 llegó a la comuna de La Pintana incautando gran cantidad de armas automáticas. Esto es una noticia hoy día. Va a salir en los diarios mañana, pasado, quizás hasta el fin de semana. Y después de ello, un mártir más en la institución de Carabineros. Y eso no puede seguir pasando. De ser encontrados y formalizados por el homicidio del cabo Galindo, mártir número 1208 de Carabineros, los autores, en un hipotético juicio oral, arriesgan penas altísimas. ¿A qué se expone una persona que sea detenida por este homicidio de este carabinero? A la pena más alta. Presidio perpetuo calificado. Presidio perpetuo 40 calificado. años efectivo. Sí, efectivo. Esa es la pretensión más alta que podríamos tener. ¿En caso de ser menor de edad? En caso de ser menor de edad existe una restricción legal, hasta 10 años.
Si bien aún no hay detenidos ni tampoco se ha recuperado el arma usada para el asesinato del cabo Óscar Galindo, de 29 años, la Fiscalía y Carabineros anunciaron que es cuestión de tiempo que los autores de este brutal crimen sean capturados y paguen por dejar a estos niños sin su padre. Los momentos posteriores al crimen del cabo Galindo, la mañana del 6 de junio del 2018, estuvieron llenos de momentos dramáticos, especialmente para los compañeros del carabinero asesinado. Esta es parte de la comunicación interna de Carabineros al momento de conocerse el enfrentamiento. Escuchemos. Ya pasaron más la comunicación en el dispositivo. 57, 3, 4. La cometido por lugar por 25. Romeo, saliendo a Santa Rosa, los dispositivos de inmediato efectuar corte de tránsito contención para el desplazamiento del carro. La primera información que necesitamos para comando control para poder seguir cooperando donde mantiene el impacto balístico en capa. 5 en la cabeza, 5 en la cabeza. Polerón plomo con una clave 10 UCI. Ya, la CIP Pintana, un clave 37 con polerón plomo, aparentemente porta una clave 10 tipo UCI. De inmediato los dispositivos a efectuar un cierre perimetral, fiscalizar a todos los claves 37 con esa característica. ¿Qué otra característica tiene? Para la patrulla CIP, ya mantenemos el capa en el hospital, está siendo estabilizado, va el helicóptero al lugar. Usted tiene mayores detalles para el resto de los medios que van a buscar. Un asesinato que no dejó indiferente a nadie por lo cruel del crimen y porque truncaba una vida familiar y una carrera de 12 años de servicio del uniformado. Además de un gran operativo policial para encontrar a los responsables, las autoridades del momento incluso prometieron medidas e investigaciones exhaustivas. Tenía solo 29 años, 12 años de servicio, un matrimonio con otra funcionaria de Carabineros y 3 hijos. El cabo Óscar Galindo Saravia, fallecido este miércoles en la comuna de La Pintana, vio truncada su vida y su trayectoria en la institución de una manera brutal e inesperada. La afectación que tiene la familia y la que tiene la institución en pleno es realmente fuerte. El año 2007, Óscar Galindo ingresó a Carabineros. Desde entonces comenzó una carrera ascendente. Se desempeñó en la 41 Comisaría de La Pintana, en Puente Alto y Peñalolén, donde conoció a su esposa Priscila Lavanderos, también funcionaria de Carabineros. Él tiene 2 hijos, uno con su esposa actual y una hija anterior, de una relación anterior. Y además con su esposa actual tienen un hijo en común que él criaba. Por lo tanto, son 3 hijos los que lamentablemente quedan sin padre en este momento. ¿Es de familia de funcionarios? No, él es hijo único, es originario de Cañete, es el único carabinero de esa familia. Una trayectoria de 12 años en la institución, que en todo caso no fueron fáciles. En el año 2017, la patrulla que conducía chocó un auto particular en medio de una persecución. En el accidente murió un joven. Con entereza, al finalizar el juicio, pidió perdón. Cometió un error imperdonable por evitar la acción de un par de delincuentes. Y no imaginé jamás la tragedia que desataría más adelante al terminar la vida de su querido hijo. Sentidas palabras del carabinero que fueron bien recibidas por la familia del joven fallecido. Tras este incidente, siguió desempeñándose la sección de investigaciones policiales CIP de La Pintana. Fue en esta función que encontraría la muerte. Óscar Galindo pasó así a convertirse en un nuevo mártir para la institución. El cabo Luis Moyano, muerto de un disparo tras el asalto a un banco en 2007. El nuevo mártir policial de 27 años recibió un disparo mortal. El cabo Cristian Vera recibió un impacto de bala en la cabeza. 1.208 carabineros han muerto en servicio, número de mártires que aumenta todos los años. De hecho, ya son 4 los uniformados fallecidos el 2018. Una cifra y un hecho que indigna a todos. A minutos de ocurrido el homicidio, autoridades llegaron al hospital de la institución. Yo llamo a los ciudadanos de La Pintana, a la gente de La Pintana, a dar datos de este delincuente. Este delincuente ya estuvo detenido. Llamo al Ministerio Público a no soltar a estos delincuentes, que más tarde
asesinan a carabineros, a personas. Sepan los carabineros que no vamos a descansar hasta que esto se aclare y hasta que ubiquemos al autor de este delito. Por supuesto que el gobierno se va a querellar contra el autor de este cobarde, cruel asesinato, porque todo asesinato es grave, pero cuando se asesina de esa manera a un carabinero que estaba cumpliendo con su deber y cumpliendo con su labor, el crimen es aún más grave. Un crimen que tiene a la ciudadanía y a las autoridades en alerta, asesinato del cabo Óscar Galindo, que hasta el momento aún no tiene un culpable. Un día después, y en medio de la conmoción generalizada por el crimen, se realizaba en Santiago el velatorio del cabo Galindo. Así se manifestó el profundo dolor de carabineros, autoridades y parte de la población en la despedida del mártir de la institución. Buen compañero, buena persona, muy buena persona. Él siempre persiguió, buscó ser carabinero. También me dejó una huella imborrable. Solamente palabras de elogio para él y como digo yo, te espero en el cuartel celestial, amigo mío. Acaba de terminar esta respuesta, como usted está viendo la imagen en directo, justamente está como... La mayoría de mis colegas de la gloriosa Pintana sé que están acá por vocación y cada día sabemos que quizás no vamos a regresar, que quizás no vamos a ver a nuestra familia, pero aún así seguimos luchando por hacer las cosas bien. Y así lo hizo el cabo primero Óscar Galindo, quien trágicamente perdió la vida en servicio y a solo 5 días de cumplir los 30 años. Hoy lo lloran sus amigos, compañeros de labores y su familia, su esposa, la también funcionaria de Carabineros Priscila Lavandero, y sus 3 hijos, quienes aún no se han enterado de la muerte de su padre. Bueno, la chiquitita tiene 8 años, no se da mucho cuenta ella. Pero aparte hay otro niño más grandecito que ella, ya sabe ella. Anoche le dije a mi sobrina, estoy hablando con ella, Priscila, le dije yo, pongan ustedes, pidan el auxilio ya que sea el último, que sea tu marido, que sea el último. Y es que el cabo Galindo se convirtió en el mártir número 1208 de la institución, conmocionando a un país entero y en particular a su natal Cañete, en la región de la Araucanía, donde su abuela, quien lo crió como hijo único, intenta digerir entre sus recuerdos y fotografías la sorpresiva partida de quien dice, desde pequeño siempre soñó con ser carabinero. Él jugaba con patrullas, cositas así, todas esas cosas le gustaban, las patrullitas que le compraran, esas pistolitas con agua, todo, porque él iba a ser carabinero. Pena tremenda para ella. Nadie que está en los zapatos de una persona que se le haya su único hijo. Único. Lío nomás con todo lo que está pasando. Por la Jimena, por su abuelita, por todo. Pero aunque sus más cercanos aseguran que el cabo primero cumplió 2 de sus sueños más importantes, como lo fue formar una familia y ser parte de la institución, dicen que albergaba una gran pena desde 2017, cuando en medio de una persecución, la patrulla que conducía chocó un auto particular donde murió un joven. Ese día 12 de diciembre, sé que cometí un error imperdonable por evitar la acción de un par de delincuentes. Y no imaginé jamás la tragedia que desataría más adelante al terminar la vida con su venido de Pero también tuvo un cambio, lo afectó en su forma de vida, en su profesión también. Igual era muy buena persona, pidió perdón a la familia y creo que la familia lo disculpó. Ahora la muerte del cabo Galindo pone una vez más sobre la mesa la vulnerabilidad de los uniformados en la calle y en jaque una situación de inseguridad que parece no tener remedio. Yo quiero que la triste muerte del cabo primero Óscar Galindo no sea una muerte que quede impune ni que sea en vano, sino que signifique un antes y un después. El presidente lo ha anunciado, va a pedir modificaciones a algunos cuerpos legislativos. Vamos a seguir estando en el territorio, vamos a seguir en esos sectores que son difíciles,
porque queremos que la comunidad de esos sectores viva en paz. Y si estas cosas no funcionan, vamos a ir a dejar las 1.200 banderas que nos entregan a todas las viudas de Carabineros para hacer un precedente y de que esto no vuelva a pasar, pero no vuelva a pasar más. El féretro del cabo primero Óscar Galindo fue trasladado durante la tarde de este jueves a Cañete, donde sus dos familias le darán el último adiós, su esposa, sus hijos y también la institución que amó, que lo albergó por 12 años y a donde llegó persiguiendo un sueño. Rumbo aquí justamente a la... Y en paralelo a la despedida al cabo Galindo avanzaba la investigación para dar con quién le quitó la vida. Algo que rápidamente tuvo pistas y que dio con un sospechoso, en esa época menor de edad. Tenía más de 5 detenciones, antecedentes por porte de armamento de guerra y homicidio. Esa es parte de la historia de Danielito. Semanas antes del crimen, incluso fue baleado por presuntos sicarios en el Persa Biobío e internado en un hospital. Pero aún no había una orden de detención en su contra, pese a que había asesinado a otro hombre en marzo de ese año. ¿De la casa no tiene nada? ¿No tiene nada? ¿Tiene otro atrás? ¿Tiene otro atrás? Este registro exhibido hace solo semanas por Chilevisión Noticias muestra el llamado Danielito, autor confeso del homicidio del cabo primero Óscar Galindo. En ese momento era auxiliado por locatarios del Persa Biobío. Solo minutos antes, 2 presuntos sicarios le habían disparado. Tras este violento hecho delictual, en que el menor de 17 años resultó con lesiones menores, fue internado en el Hospital Barros Luco. La policía le seguía la pista. A fines de marzo, Danielito, como es conocido en el ambiente delictual, asesinó a balazos a Héctor Vázquez Faúndez. Sin embargo, como en ese momento no existía una orden de detención en su contra, ya que no había sido otorgada por la Fiscalía, se recuperó y siguió con su vida como si nada. Nuevamente la justicia queda en tela de juicio. Si al momento de ser baleado el menor hubiera sido detenido, quizás los sangrientos hechos ocurridos este miércoles podrían haberse evitado. Algo está funcionando mal. Esta persona en enero del 2018 estuvo detenida porque fue allanada su domicilio y se encontraron drogas y armas subametralletas UCI. Aquí no hay justicia. Pero estos no son los únicos hechos delictuales en que el menor estuvo involucrado. Ya en 2015, con 14 años, fue detenido 2 veces por porte ilegal de armas y transportar elementos destinados a cometer delitos. Lo mismo en 2016. El año pasado fue detenido por porte ilegal de munición e, increíblemente, por portar un arma de guerra. Ese armamento fue sustraído desde la Escuela de Suboficiales de Carabineros. Esta subametralladora UCI era encontrada durante un allanamiento a la casa de un delincuente. La revisaron y pudieron ver algo que inmediatamente llamó la atención. Pertenecía a la Escuela de Formación de Carabineros, pero su extravío no estaba denunciado. Armas que se encontraron en manos de este menor. Por esta razón, tuvo que asistir desde enero a un centro de reinserción social dependiente del Sename. Según los encargados, nunca faltó. Pero en ese periodo asesinó a 2 personas, uno de ellos el cabo Galindo. Se estaba trabajando en nivelación escolar con él y de hecho hay sesiones, registros de las semanas anteriores que él había estado participando. Manifestaba ganas de desvincularse del grupo, de las conductas, del contexto en que estaba. Una de las razones en su amplio comportamiento delictual puede ser la participación en un peligroso grupo del sector, la Banda de la Aguja, como es conocida, quienes perdieron gran cantidad de armamento en allanamientos realizados por carabineros horas antes del homicidio del cabo Galindo. Esa pérdida de armas habría gatillado el enfrentamiento entre bandas, que le terminó costando la vida al funcionario policial. Bandas rivales que se enfrentan así y no le importa si hay niños, está en la misma plaza, la que está cruzando ahí al frente, a balazos, se abaten y no le importa. Son armamentos de guerra, no puedo decir otra cosa. ¿Y ese armamento lo distribuye aquí con el resto de la gente? Lo distribuye aquí y con menores de edad. En este registro se puede captar cómo Danielito escapa del lugar del homicidio. Tras percutar cerca de 10 disparos de la pistola Glock automática y herir de gravedad al cabo Óscar Galindo, el menor huye. Escondido tras un poste, se cambia el polerón que llevaba. Un hombre lo espera en un auto y escapan del lugar, lo que da cuenta de una organizada banda. El presunto autor del crimen escapa herido. Ya se han determinado algunas cosas como
como por ejemplo que al parecer el carabinero tuvo ocasión de responder de algún modo, digamos, la agresión por parte de los delincuentes. Todo indica que al parecer el mismo funcionario habría tenido esa ocasión de lesionarlo antes de su fallecimiento. Escuchas telefónicas indican que la banda buscaba un médico para curar al menor herido. Al no conseguirlo, no le quedó otra opción que entregarse a la PDI. Fue ahí cuando Danielito señaló haber confundido al carabinero con un sicario, uno de los mismos que lo intentaron matar en el Persa Biobío. ¿En la casa no tiene nada? ¿No tiene nada? ¿Tiene otro atrás? ¿Tiene otro atrás? Que lo confundí con un sicario. Lo confundí con un sicario. Me equivoqué porque pensaba que era sicario él. ¿Quién te tiene amenazado? ¿Quién es el sicario? De otro lado, de Francia, los colombianos. Tras una serie de allanamientos, la madrugada de este jueves, Carabineros logró la detención de Pablo Soto Maturana y Harry Prado Arrué. Ambos sujetos habrían estado en el lugar del crimen junto al menor. Por lo mismo, los tres fueron formalizados por homicidio. La pena máxima de un menor de edad son 10 años. Eso lo dice la ley en este tipo de delitos. Y en el caso de los adultos no existe limitación. La pena máxima a la que se expone es presidio perpetuo calificado, que son 40 años sin posibilidad de remisión condicional. 120 días de prisión preventiva para los mayores de edad y la misma cantidad en internación provisoria para el menor. Tiempo que durará la investigación que finalmente determinará las responsabilidades en este horrendo crimen que cobró la vida del cabo Óscar Galindo. Lo que queda por saber es si actuaron solos o como parte de una banda mayor. Incluso si este menor fue efectivamente quien disparó o está encubriendo a otro delincuente. Y para hablar más de este crimen, tomamos contacto con Priscila Lavanderos. Ella es funcionaria de Carabineros y viuda del cabo Galindo. Desde ya le mandamos un abrazo. Muchas gracias, Priscila, por acompañarnos acá en Expedientes Televisión Noticias. Buenos días. Placer estar con ustedes y compartir mi testimonio. Sí, Priscila, muy importante. Quisiéramos hacer en este recuento que nos contara igual parte de los primeros antecedentes que usted recibe cuando le terminan quitando la vida a su marido. Bueno, la verdad es que ha sido muy complejo. Desde el primer día en que sucedió esta situación, creo que tuvimos que lograr con mis hijos volver a seguir adelante, volver a empezar. Esa es la verdad. Pero ha sido muy complejo, difícil, pero siempre he dicho que mi marido nos protege todos los días, nos ayuda y a mí me entrega la fuerza día a día para seguir acá en esta institución que yo quiero mucho también. Y mis hijos han sido mi fuente de energía día a día. Así lo tengo que enfrentar. Seguir luchando por mis hijos, manteniéndome acá en Carabineros, tratando de ayudar a las personas, haciendo mi trabajo como corresponde también, de la mejor forma, agradeciendo también siempre día a día al alto mando de Carabineros, al alto mando también de la Escuela de Suboficiales que me ha apoyado muchísimo en este periodo, pero ha sido muy complejo, es muy complejo vivir de esta forma. Perder a mi marido fue terrible, fue horrible. Creo que hasta el día de hoy no dejo de pensar en él, ni mi familia tampoco, día y noche. Pero tenemos que ser fuertes, tenemos que salir adelante. Tengo una meta por delante, tengo 2 hijos, tengo que seguir luchando por ellos, así que me mantengo firme, siempre apoyada y muy agradecida también. Priscila, sin duda que hay que tener mucha fuerza. Hoy día, bueno, la vemos con uniforme, usted se sigue desempeñando en Carabineros, sin duda que me imagino que fue una decisión importante seguir además en la institución y lo veíamos revisando uno de los archivos cuando hablaban otros familiares y decían, bueno, ¿cómo le explicamos esto a los niños, a los hijos? Hoy día ellos ya están un poco más grandes, en ese momento hay un niño de 8 años. No sé cómo han llevado este proceso durante todo este tiempo. Como le comentaba, volvimos a nacer prácticamente los 3 solos. Mi niñita muy pequeña, tiene 8 años, va a cumplir 9 años. Mi hijo Benjamín está grande, él es mi pilar también, es mi gran fuerza. Y lo increíble de todo esto que mi hijo es el que me ha dicho, madre, yo te apoyo, mamá sigue. Para mí fue muy difícil seguir trabajando en Carabineros porque la verdad que yo mantengo un miedo constante también. Ya nos pasó con mi marido y también pienso
Siempre si a lo mejor me va a pasar lo mismo a mí, no lo sé. Espero que no, espero que Dios siempre me ilumine, que me permita llegar a la meta que tengo con mis hijos. Pero es complejo, pero ver la fuerza que me entregan mis niños, sobre todo mi hijo mayor, que en este momento sigo trabajando, estoy en una escuela, que es un proceso igual complejo, pero con toda la mente abierta y todo el tema de ellos, de apoyarlos, de darle lo mejor, de entregarle un futuro bueno para ellos, él me apoyó. Así que me dijo, mamá, vamos, yo te apoyo, y yo miro la fuerza que tiene él para poder apoyarme. Entonces, me cuida mucho a su hermana, le ayuda también a mi mamá, que mi mamá también es un pilar fundamental para mí, mi familia, mis hermanas. Me han apoyado muchísimo, así que por eso estoy aquí. Estoy por ello aquí, por mis hijos, y también porque quiero la institución. Creo que la institución nos ha dado mucho, a mí me ha dado mucho. Conocí a mi marido, formé una familia con él, y estoy muy agradecida de eso. Y yo sé que él nunca nos va a dejar desprotegidos, siempre va a estar con nosotros y me va a acompañar hasta al final de mi carrera. Priscila, ahora, bueno, quisiera hacer una consulta por el ámbito judicial. La defensa de uno de los condenados hoy pretende su excarcelación, es decir, acá han señalado que sometieron algunas pruebas desde un primer minuto, bueno, se apuntó a un menor de edad, él también entregó algunos antecedentes. ¿Qué opina usted sobre eso? ¿Cuál es su postura? La verdad es que yo prácticamente dejé que la justicia trabajara, que todo antecedente se entregó ya después del procedimiento a Fiscalía, ellos vienen el procedimiento. Más que pensar que hay alguno de estos 3 involucrados que quiso apelar la condena, yo creo que eso tiene que resolver la justicia. Yo estoy completamente conforme con la condena que hubo para los delincuentes, porque son delincuentes. Exijo justicia también, y no solamente porque yo soy carabinero ni porque mi marido era carabinero, sino que exijo justicia por mi familia, mis niños, porque mis hijos sufren. Detrás de un carabinero hay familia, hay hijos, hay madre, hay... Es un núcleo familiar que se desmorona, que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué a uno? ¿Por qué delincuentes no piensan? ¿Por qué llegar y dispararon ese mismo día? Había gente en la plaza, había un jardín muy cerca de niños, entonces es complejo, por eso yo decidí dejarlo todo en manos de la justicia. Ellos son los que finalmente tienen que comprobar todo lo que pasó, y estoy conforme con la condena. No sé qué va a pasar más allá de la persona que quiso apelar en este caso, pero yo la verdad es que confío plenamente en que todo va a resultar como corresponde. Muy bien, muchas gracias, Priscila. Bueno, un testimonio muy valioso a esta altura, además. Hoy día una familia que ha sabido salir adelante. Usted también ahí con el uniforme bien puesto, y siempre está el honor, ¿no? Me imagino también a su marido. A esperar el resultado de la justicia. Priscila, muchas gracias por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes también por entregar mi testimonio, por permitirme dar unas pequeñas palabras y mucha fuerza, y que la gente tenga presente que Carabinero está aquí. Nosotros damos nuestra vida si fuese necesario, que confíen, que somos buenas personas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir revisando parte de este caso del crimen del Cabo Galindo, pero antes una pausa y ya estamos de vuelta con Expedientes Chilevisión Noticias acá en Pluto TV. Volvemos con más Expedientes Chilevisión Noticias, donde estamos revisando el caso del Cabo Galindo, carabinero mártir número 1208 de la institución. Para continuar, vamos a revisar un reportaje realizado por el periodista Alejandro Vega. En febrero del 2021, el 16 de febrero de ese año, la justicia condenó como autores del asesinato del Cabo Óscar Galindo a 3 jóvenes, pero solo uno de ellos se encuentra confeso. En sus declaraciones reveló una identidad de sus cómplices que no habrían sido investigados. Esta denuncia es del padre de Harry Prado, condenado a 18 años de cárcel. Acusó falta de objetividad del fiscal por haber descartado importantes pruebas. Veamos.
Gente inocente como mi hijo que no tiene nada que ver, hoy día está pagando una condena. Tú sabes lo que es la cárcel hoy día. Lo que mi hijo ha pasado adentro es terrible. 18 años de prisión deberá cumplir el constructor civil Harry Prado Arrué. ¿Usted comprobó que Harry Prado era miembro de alguna banda? Es que no se trata de comprobar que él era miembro de una banda. Lo que se comprobó y lo que el tribunal dio por establecido es que él había participado en los hechos. De su vida en familia queda el recuerdo. ¡Cumpleaños feliz! De su trabajo en la empresa familiar, un puesto vacío. Aquí está la oficina de mi hijo, donde trabajaba. Aquí desarrollaba toda su obra. Si gustas, pasan para acá. Me duele esto. Se lo catalogó como una empresa, como me dijo un amigo, oye, ustedes andan diciendo que matan a los carabineros, imagínate cómo quedamos nosotros. Bueno, ahí ya me está doliendo, no quiero caer en eso, pero así se nos trató. Yo quiero que la triste muerte del cabo primero Óscar Galindo no sea una muerte que quede impune. Llamo al Ministerio Público a no soltar a estos delincuentes. Han pasado 3 años en la cárcel y ahora tras la condena tenemos a la vista los antecedentes de una investigación penal dirigida por un ex carabinero, el fiscal Rodrigo Chinchón, que según la familia Prado desde un principio descartó pruebas incriminatorias de 2 sospechosos. Hicimos un reclamo porque encontramos que él dejó muchas cosas afuera. Uy, él ya murió. Tiraron balazos como locos y... El efectivo de la CIP, Óscar Galindo, tenía 29 años. ¿Dónde va a ser el impacto balístico, capa? 5, en la cabeza 5. Recibió 3 disparos el 6 de junio del 2018, convirtiéndose en víctima de una rivalidad entre 2 bandas de narcotraficantes. Bandas rivales que se enfrentan así y no le importa si hay niños, está en la misma plaza, la que está cruzando ahí al frente, a balazos, se abaten y no le importa. El autor del crimen era Daniel Rojas Yáñez, apodado Danielito, sicario del grupo Los Cogote de Toro. Junto a 2 cómplices llegó movilizado a esta intersección en La Pintana para asesinar a su rival, que no identificaremos por ser un testigo protegido. Este joven de la banda Los Risas sobrevivió gracias a la aparición del vehículo de la CIP y a la intervención de los cabos de carabineros Carlos Bravo y Óscar Galindo, este último herido de muerte en el tiroteo que dio paso a un operativo para capturar a los responsables. Ya, la CIP Pintana, un clave 37 con poner un plomo, aparentemente porta una clave 10 tipo UCI. Fiscalizar a todos los claves 37 con esas características. Al carro, ¿qué te llevan? No sé nada, yo no hice nada. Este registro capta a Danielito herido minutos después del crimen, huyendo de la población. Horas después se entregaría a la PDI. Lo confundí con un sicario. Me equivoqué porque pensaba que era sicario él. En 2 declaraciones, Danielito confesó quiénes eran sus acompañantes. Llegué en mi auto un Kia Morning junto a Christopher y Diego. El día de los hechos estaba junto a Diego y al Christopher. Respecto a nuestra ubicación, yo lo conduje. Detrás de mí, el Diego. Copiloto, el Christopher. El autor del homicidio se refería a sus amigos Diego Salvo Cereceda y a Christopher Morel Vázquez, cuya huella dactilar fue encontrada no solo en el vehículo donde se movilizaban, sino que también en el Volkswagen Passat, que estaba estacionado fuera de la casa de don Daniel Rojas, también se encontró un registro dactilar de esa misma persona. Se le reclamó por qué no se ha investigado a Christopher. Dijo que no lo iba a investigar. No voy a investigar a Christopher porque tiene unas huellitas. En este vehículo se encontró un teléfono celular. En él aparecen fotografías de los jóvenes que el propio autor confeso del homicidio reconoce como sus cómplices. El inseparable trío integrante de la banda Los Cogote de Toro, Daniel, Christopher y Diego. Este último, prontuariado por 2 homicidios, figura en varios registros posando en el mural que recuerda a su primo Carlos Valenzuela Salvo, asesinado meses antes por el grupo rival. Esa muerte violenta habría motivado la vendetta en la que resultó baleado el cabo Galindo.
Era importante porque había material fotográfico, habían audios, habían mensajes de texto. El contenido del celular que se encontró en el vehículo Volkswagen estaba en la carpeta investigativa y de hecho tanto es así que la propia defensa presentó prueba respecto de esto. Pero básicamente el contenido nunca se adjuntó dentro de la carpeta fiscal. Es decir, el fiscal descartó esta evidencia, no la investigó, no la presentó ante el tribunal y tampoco se la mostró a la víctima sobreviviente de la balacera. En su lugar buscó a otras personas que tuvieran delitos asociados con Danielito y 3 años antes, tras un partido de fútbol, el futuro sicario había sido detenido junto a un grupo de personas entre las que estaba Harry Prado. Y uno de estos jóvenes parece que tenía una cortapluma y con eso lo pasaron con un arma blanca y ahí llegó el fiscal y el fiscal los dejó ir en forma inmediata porque no había ningún delito. Entonces a ellos lo relacionan, digamos, de esa fecha, cuando eran muy jóvenes, estamos hablando cuando tenían 13, 14 años estos jóvenes, y eso es toda la relación que tienen ellos para inculpar a mi hijo. Y de ahí nace todo este gran desastre que nosotros hemos tenido. Carabineros allanó la casa de la familia Prado Arrué durante la madrugada al otro día del homicidio. Nos tiraron al suelo, me preguntaron por mi hermano, que si vivía ahí, les dije que no, porque él se había cambiado hace poco, se había ido a arrendar una casa, me suben a un vehículo y los dirijo hacia su casa. Me piden que lo llame, le grito su nombre porque no tiene timbre y él se asoma por la ventana. Él baja, saluda a Carabineros de mano, se presenta, Harry Prado, le pidieron autorización para poder entrar a revisar el domicilio, él accedió e incluso le pidió que por favor revisaran. Carabineros dio vuelta a todo, no encontró nada. En ese momento no nos explicábamos qué es lo que estaba pasando, ¿me entiendes? Me da pena. Nosotros estamos apoyándolo nomás, como se dice. Mamá. Luchando por él, por su justicia, por su libertad. Don Harry Prado fue detenido en su domicilio. En su casa no se encontró nada. Harry Prado fue formalizado junto a Pablo Soto y al menor autor de los disparos. Llevaba 1 año en prisión cuando la Fiscalía instruyó al OS9 de Carabineros el análisis de sus redes sociales para determinar amistades, contactos y mensajes que tuvieran relación con el homicida. Él entregó voluntariamente su teléfono, autorizó que se revisara y no se encontró nada. Pero en su informe, el OS9 ya daba por sentada la participación de Harry Prado, a pesar de que el mismo documento consigna que la extracción de datos del celular solo reveló llamadas telefónicas a su familia, situando su geolocalización a unos 2 kilómetros del sitio del suceso. Es más, para demostrar su inocencia, Ada entregó a Carabineros los computadores de su hermano. Era importante porque Harry estaba jugando ese día. Estaba jugando un juego en línea en los computadores, aquí en su casa. Así lo explicó el propio Harry en el tribunal, cuando todavía era imputado. Fue un juego llamado Lineage, que es importante que yo igual le explique cómo funciona este juego, porque deja un comprobante de que yo estuve en ese lugar. Es más, mi representado entregó algo que es difícil que la gente entregue, sus claves. Y este servidor envía un correo a mi dirección donde viene detallada el horario en el cual se está intentando acceder al juego. Segundo, indica la dirección IP desde la cual se está intentando ingresar al servidor. Y tercero, envía una tercera clave, el cual debe incluirse para poder hacer ingreso al juego. Esto lo empecé a realizar medianamente como desde las 11:40, pero los antecedentes están a disposición de Fiscalía. Se revisó este computador en el que habría estado jugando, se establece que efectivamente ese computador fue utilizado, pero otra cosa es establecer que él era quien lo estaba utilizando. En la empresa aseguran que era el primer día de vacaciones de Harry, pero que sus declaraciones no bastaron. Era una coartada débil que aprovechó la Fiscalía para acusarlo de estar presente a la hora que el cabo Galindo era asesinado. Un destino que logró eludir el blanco del ataque. A él se le practicó una rueda de reconocimiento sin Diego ni Christopher. ¿Por qué nunca se le mostró fotografías de Diego y Christopher a la víctima en este caso? Porque lo que le mencioné en un comienzo, desde el primer momento se establece quiénes serían los otros partícipes conforme a las diligencias en las que esa persona que usted ha dado con nombre y apellido se logró establecer conforme a las diligencias que él estaba. Según este perito, el set fotográfico no se diseñó de acuerdo a los protocolos interinstitucionales del Ministerio Público y las policías.
El set fotográfico se tiene que diseñar en función de las declaraciones tanto de la víctima y de los testigos. ¿Pero referente a qué? Frente a las descripciones faciales que pueden haber dentro de los relatos. ¿Y eso está acá? No, jamás se hizo. Pero en el relato de la víctima dice, siempre andaba acompañado de Danielito y se acomodaba a cada rato sus chasquillas. Entonces el único elemento descriptivo de rostro es la chasquilla. Como no se incluye la fotografía de rostro de Diego Alejandro Salgado Cereceda, perfectamente se puede ver confundido identificando a Harry Prado. A lo que conlleva es a un error de identificación y eso es sumamente grave. Pero más grave aún es que la propia víctima negara haber identificado a Harry Prado. En este WhatsApp enviado a un familiar de Pablo Soto, que es el otro condenado, asegura que tampoco lo conocía y que no es su firma la que está en el documento de reconocimiento. Yo en ni un momento firmé nada ni dije nada. Yo al loco de tu familia ni al otro loco que va lo conozco. Y si tienen un perito para ver firmas se darán cuenta que no es la mía, porque yo en ni un momento firmé nada. El informe caligráfico realizado por este perito corrobora que la firma de la víctima fue falsificada. Incluso su propia abogada, Janet Cofré, envió un mensaje a otro abogado que autorizó hacerlo público. En el WhatsApp, ella reconoce que el persecutor estaba en conocimiento de que la firma no era del testigo protegido. Porque el chinchón sabe que él no firmó, lo dijo delante de mí. Sí, lo encuentro terrible. Deberían seguirle un juicio a Chinchón por eso. ¿Usted sabía, fiscal, que la firma de la víctima era falsa? Claramente una alegación que se pretende hacer a esta altura, porque además nunca fue hecha durante el juicio, no tiene ningún sustento conforme a lo que se logró establecer y lo que el tribunal valoró, conoció y resolvió. La prueba que más pulió la Fiscalía en contra de este constructor civil fue el supuesto rastro de pólvora por haberse encontrado residuos de bario en sus dos palmas. El nivel encontrado es compatible con el proceso en los niveles en que está, solamente los de bario. Eso no significa que sea residuo de disparo. Para que una partícula sea residuo de disparo, está constituido por una tríada. ¿En base a qué? Plomo, bario y antimonio. ¿Qué pasa si solamente tiene bario? No es residuo de disparo. El bario es un elemento químico más abundante de lo que uno pudiera pensar. Si ustedes miran aquí, tenemos lleno de pintura retroflectante. Tiene bario. Nosotros creemos que donde teníamos más bario era en la señal del Transantiago, ya que es totalmente electrostática. Y esto es el trabajo que tenía Jarriño en el Transantiago, que tenía que instalar diariamente, tenía que cumplir. Uno de los antecedentes más importantes es el que aportó el funcionario de Carabineros Carlos Bravo, que acompañaba al fallecido cabo Galindo. En 3 sets fotográficos nunca identificó al joven constructor civil. Usted nunca reconoció a don Harry Prado Arrué, ¿no es así? Así es. Lo inexplicable es que la sentencia del 6º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago consignara lo contrario, que el cabo Bravo sí reconocía a Harry Prado como partícipe del delito. Ante nuestra solicitud de entrevista, Carabineros no accedió. Mientras la defensa de Harry entabló una querella criminal por falsificación y está a la espera de la designación de un fiscal regional para investigar si el fiscal adjunto Rodrigo Chinchón empleó una prueba a sabiendas de que la firma de la víctima habría sido falsificada. Además, a la luz de los antecedentes expuestos, la defensa del condenado a 18 años de cárcel por el crimen del cabo Galindo entablará un recurso de nulidad que podría abrir un nuevo capítulo judicial para excarcelar a este ingeniero en construcción civil que desde hace 3 años se encuentra privado de libertad. No han condenado no solamente a Jarriño, nos condenaron a todos nosotros. Condenaron a mis nietas, me han condenado a mí, condenaron a mi empresa. Para ahondar en esta denuncia y ver cuáles serán los pasos a seguir por su defensa, tomamos contacto con Claudia Tello, abogada de Harry Prado. Claudia, bienvenida a Pluto TV. Hola, buenos días. Cuéntenos, y a ver si lo puede hacer además en resumen, ¿cuáles son
los puntos acá que se tienen que tener en consideración cuando ustedes lo que están realizando es un cuestionamiento a este proceso judicial, pidiendo incluso la nulidad de este juicio. Bueno, efectivamente nosotros solicitamos la nulidad del juicio. Lamentablemente el resultado fue negativo, pero al terminar esta causa ocurrió algo muy curioso, y es que pudimos tener conocimiento que las firmas de las actas de declaración de la víctima sobreviviente y las actas de reconocimiento tenían firmas falsificadas. Eso lo supimos terminando el juicio y personalmente me preocupé de realizar de encargar 3 peritajes para verificar eso antes de presentar una querella. Y efectivamente los 3 peritajes determinaron que esas firmas no correspondían a la víctima. Con ese antecedente nosotros presentamos una querella, y esa querella evidentemente abrió una investigación que el día de hoy está siendo tramitada por la Fiscalía, y como último antecedente, y es un antecedente positivo para nosotros que nos abre una luz de esperanza para poder revertir la situación de Harry, es un informe policial que establece que efectivamente estas firmas, tanto la del reconocimiento como la de su declaración, son imitadas, es decir, son falsas. Y esto es súper importante porque en definitiva esta víctima cuando concurrió al juicio, concurrió pero señaló de que no quería declarar. Y en esas circunstancias, digamos, lo que se validó era el relato que había dado inicialmente. Por eso que es sumamente importante. Se han decretado muchas diligencias, se ha interrogado al fiscal de la causa, don Rodrigo Chinchón, y bueno, estamos justamente en ese proceso. Claudia, precisamente hagamos hincapié en eso porque esto es gravísimo, o sea, que se estén falsificando firmas para involucrar a una persona en un delito tan grave como este. No sé si ustedes han podido ir para atrás, ¿cómo se podría haber producido? Acá hay declaraciones, me imagino que toma la misma policía al respecto y que son firmadas precisamente o por la Fiscalía o por ya los laboratorios especializados. Bueno, la labor investigativa le corresponde en este caso a la Fiscalía, y justamente nosotros estamos súper confiados en que vamos a llegar a un buen resultado. La verdad es que cuando nosotros supimos que estas firmas podían ser falsas, hicimos 3 peritajes, es que eso fue lo que te dije inicialmente, pero mi idea era primero hacer uno, porque la verdad es que a mí me parecía casi de película que le falsificaron una firma a una víctima. Y después de ver ese resultado dije, a ver, voy a hacer un segundo, para estar más segura por si el perito se había equivocado, no sé. Y el resultado fue el mismo. Y decidimos hacer un 3er peritaje, y las conclusiones fueron las mismas. Y con esos resultados que eran contundentes, presentamos querella. Y finalmente nos encontramos con esta sorpresa que es grave. Y es que finalmente los peritos establecen de que efectivamente estas firmas eran imitadas y eran falsas. Claudia, pero bueno, ese documento al que tú aludes, ¿quién lo firmó? ¿Quién lo entrega? ¿En qué parte de la carpeta de la investigación figura? Te lo puedo remitir, es un informe de la PDI. O sea, es la Policía de Investigaciones quien valida este mismo documento. Exactamente. ¿Qué es lo que hacen? Se le remiten varias firmas de esta víctima. Nosotros pesquisamos estas firmas a través del Poder Judicial. Esta víctima había dado patrocinio y poder a distintos abogados, entonces se obtuvieron esas firmas y bueno, obviamente también me imagino que la Fiscalía habrá proporcionado otras, y con el patrón de las firmas de la declaración de la investigación más la del acta de reconocimiento, se remite todo esto al laboratorio de criminalística de la PDI, y finalmente la PDI establece de que nuestras conclusiones no estaban tan equivocadas, eran ciertas. Efectivamente, esa firma, como conclusión, se establece que es falsa e imitada. Claudia, ¿y usted cree que hay cierta intencionalidad de involucrar a Harry Prado en este caso?
Bueno, eso lo tendrá que determinar la investigación que haga la Fiscalía, pero es evidente que esas firmas no las hizo mi representado, es evidente. Y me imagino que a alguien le interesaba que hubiese una persona que pudiese responder de este delito que es muy grave. Es muy grave, es la muerte de un funcionario policial. Sin duda. Claudia, ¿qué esperan que suceda entonces con su representado? Ustedes están pidiendo la nulidad. Acá hay 18 años, si no me equivoco, de condena que él debería cumplir efectivamente. Sí. A mi representado lo condenaron a 18 años. Pero fíjese que a don Pablo Soto, que tampoco cometió este delito, lo condenaron a 30 años. Él también se querelló y ambas querellas se agruparon, por lo tanto se están conociendo de manera conjunta. Y bueno, nuestra idea y nuestro fin es que esta investigación nos dé la razón y que tengamos un nuevo antecedente para poder recurrir esta vez con un recurso distinto, que es un recurso de revisión, porque como les señalé, en el recurso de nulidad no nos fue bien. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Nos vamos a quedar muy pendientes al desarrollo de este proceso judicial. Por supuesto, las novedades ahí las vamos a estar contactando a futuro. Muchas gracias. Bien, y de esta forma terminamos este capítulo de Expedientes Chilevisión Noticias. Agradecemos su sintonía y esperamos verlos en un nuevo capítulo con un caso que ha revolucionado la opinión pública. Síganos en nuestras redes sociales, en Chilevisión, en chilevisionnoticias.cl y Pluto TV. Hasta la próxima.